Saludos mis queridos hermanos, este es el sermón de este domingo y lo he titulado La sal de la tierra. Y quiero comenzar haciendo como un recuento de lo que vimos el domingo pasado, de cómo el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero llega a Tesalónica, después de haber pasado por Filipos, donde sufrieron persecución y azotes y cárcel, y salieron de Filipos para Tesalónica, y allí también los judíos los persiguieron fuertemente porque les dio celos de la predicación de Pablo, que estaba trayendo mucha gente y lo estaban comprendiendo y entendiendo. No solamente judíos, sino que también gentiles estaban creyendo en el Evangelio, en, en el tema central de la predicación de Pablo, que era el Mesías ya llegó. El Mesías que ustedes estaban esperando ya llegó, y es Cristo Jesús. No es como ustedes se lo imaginaban, que estaban esperando un Mesías poderoso. Es el Mesías, llegó como un siervo sufriente a dar su vida por el pecado del mundo, a resucitar y representarnos ante el Padre y reconciliarnos con el Padre. Y ese es el mensaje que él predicó, y a muchos no les gustó ese mensaje, y en Tesalónica llegaron a la casa de un hombre llamado Jasón, pero estos judíos que no creyeron reunieron una cantidad de personas que eran de muy mala reputación y comenzaron a alborotar toda la ciudad, y llegaron a la casa de Jasón y esperaban encontrar a Pablo y a Silas allí. El asunto es que tomaron preso a Jasón, los golpearon, los tiraron a la cárcel, ellos tuvieron que pagar una fianza para poder salir. Varios hermanos fueron llevados a la cárcel, y finalmente Pablo tuvo que salir corriendo de Tesalónica, porque lo querían apedrear y matar, lo querían golpear, y los hermanos dijeron: no, Pablo, sal de acá. Y él tuvo que salir de Tesalónica y fue a Atenas. Así que no fue a Berea, fue primero a Berea, y en Berea también lo persiguieron los de Tesalónica. Los judíos tesalonicenses lo persiguieron en Berea, y de Berea también tuvo que salir corriendo. Los hermanos le dijeron: sal de acá, y ahí sí entonces fue a Atenas. Y entonces desde Pablo llega a Atenas y luego llega a Corinto, y estaba muy preocupado por lo que hubiera pasado en la iglesia en Tesalónica, porque pues espera que una iglesia comience bien, con platillos y bombos y alegría y gozo, y la iglesia en Tesalónica había comenzado con persecución, con amenazas, con hombres malos que asaltan la casa de Jasón, apresan a algunos creyentes y los hacen encarcelar, y les tocó pagar esta fianza. Pablo tuvo que salir corriendo de la ciudad para Berea, y los hermanos todos están preguntándose: ¿qué es esto? ¿Qué clase de camino es este que nos persiguen? Nosotros pensábamos que todo iba a estar bien, y ahora nos persiguen, y perdieron amigos, amistades, hubo angustia, hubo dolor. Así que ellos estaban con muchas preguntas, y Pablo, muy preocupado, desde Corinto envió a Timoteo para que averiguara cómo estaban los hermanos, cómo estaban allí la iglesia en Tesalónica. Y Timoteo dio un informe, le dijo a Pablo, le dijo a Pablo: Pablo, ellos tienen preguntas, ellos no entienden por qué la persecución, ellos no entienden por qué tienen que sufrir de esta manera, los tienen perseguidos. Segundo, cómo deben vivir, cómo se deben comportar en estas circunstancias. Tercero, algunos están desanimados, algunos que estaban esperando que Cristo iba a venir están desanimados porque Cristo no viene, y bueno, han dejado de trabajar y han dejado de producir, y no saben qué hacer. ¿Qué les decimos? Y también para tranquilizarlos y decirles que tuvieran esperanza, porque
parece que estaban perdiendo la esperanza en el futuro. Y Pablo tiene que escribir entonces estas dos cartas a los tesalonicenses, dándoles esperanza, que sí hay una esperanza, que Cristo va a volver, que hay una resurrección. Y hoy entonces quiero que nos enfoquemos en el segundo punto de la razón por la cual Pablo les escribe a los tesalonicenses, y es indicarles principios de vida cristiana en medio de todas las pruebas y dificultades. Y es que el medio en el que ellos vivían era altamente pagano: idolatría, inmoralidad sexual y todo tipo de cosas que habían en ese mundo pagano. Y Pablo les escribe y les dice: miren, en medio de esta tribulación y en medio de la persecución que ustedes tienen, deben mantenerse santos. Y en el capítulo 4 del 1 al 9, Pablo les dice qué vida deben llevar. Él les escribe así: la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Así que Pablo les dice: ustedes tienen que mantener los principios que aprendieron de Cristo. Él les había enseñado qué vida llevar. Aquí no les da Pablo ningunos principios de leyes del Antiguo Testamento y de cosas y de días y de cosas de comer, porque él ya había comprendido que esto no transforma. Lo que transforma es el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios produce el fruto de la vida cristiana, que es su comportamiento, su amor al prójimo y su amor y su adoración a Cristo Jesús, al Padre, al Espíritu Santo, el apartarse de toda idolatría y solamente adorar al Señor Jesucristo como su Salvador. Y Pablo les dice que también uno de los principios fundamentales que ellos debían tener era la oración. Él les dice en el capítulo 5 de Tesalonicenses, versículo 17, 5:17, orad sin cesar. Y les dice: este es el centro del poder de la victoria del cristiano, estar en comunicación con Cristo, porque no hay otra manera, no hay otro poder, no hay otra fuerza, sino Cristo en nosotros, que nos capacita para vivir y hacer lo que es bueno y resistir todas estas tribulaciones y angustias, y sobre todo resistir el ambiente, el medio ambiente social que había, la influencia de esta mentalidad pagana, de la inmoralidad sexual que era típica de todas estas sociedades paganas. Y les dice: y siempre den gracias, cualquiera que sea su situación, den gracias a Dios, sean agradecidos. Y en el versículo 22 les dice: absténganse de toda clase de mal. Absténganse de toda clase de mal. Y Pablo ha explicado, y seguramente en muchas ocasiones, que Dios es el que define lo que es bueno y lo que es malo. Y quería que habláramos de ese tema porque estamos viviendo en tiempos muy difíciles, complejos. Estamos pasando por pruebas y dificultades y limitaciones, y algunos cristianos están muriendo con esta enfermedad, otros han perdido empleos. Estamos en una época difícil y compleja de prueba. Esto no se ha acabado. Ya nos dicen que en otros lugares, en otros países, está en esta segunda ola, incluso la tercera ola de contaminación de esta enfermedad. Esto va a continuar. Estamos en medio de pruebas y necesitamos, en medio de todas estas pruebas y dificultades, vivir bien, vivir como cristianos. Pero el mundo es un mundo que se ha ido corrompiendo, es un mundo terrible, es un mundo que
Cada vez que yo leo de lo que está pasando, especialmente lo que les voy a leer ahora y lo que les voy a decir ahora, me aflige, yo me conmuevo. Y a raíz de las declaraciones del Papa en estos días, a raíz de lo que él dijo, de que él está de acuerdo con leyes civiles para unir los homosexuales y todo lo demás, el mundo homosexual se sintió como respaldado, como aceptado por el Papa. Y he estado estudiando, como ya hace algún tiempo lo he estado haciendo, este problema dentro de la propia Iglesia Católica. Hay muchísimo homosexual. Y les he traído la historia de un hombre, un testimonio de un hombre que se llama Joseph Ciambra. Joseph Ciambra. Él fue entrevistado en un programa que habla sobre toda esta dificultad. No, es muy larga la entrevista, pero solamente saqué algunos apartes. Y le preguntaron a él porque él fue víctima de sacerdotes homosexuales. Dice este medio de Stream, decidió entrevistar a Joseph Ciambra, un autor católico valiente, ahora él es escritor, que escapó del estilo de vida homosexual hace décadas. Sus relatos de lo que implica este estilo de vida son crudos, honestos, dolorosos. Ciambra cree que los católicos que sufren de atracción por personas del mismo sexo están siendo traicionados por el mismo clero y el Papa que afirman ministrarles. Y el entrevistador, esta persona se llama John, le hace la siguiente pregunta. Tú has escrito que los sacerdotes pro-gay eran directamente responsables de ayudarte a llevar ese estilo de vida. ¿Puedes explicar un poco sobre eso y el impacto espiritual que eso tuvo en usted? Y él contesta, él responde así, Joseph Ciambra. Desde joven, en retrospectiva, puedo ver que cierto sacerdote me estaba preparando, como es el caso de muchos depredadores. Reconocen y se centran en los más vulnerables. Yo era un chico perdido, solitario, acosado, tenía pocos amigos varones y era un niño crónicamente torpe, tímido. Cuando el sacerdote se interesó por mí, me sentí bastante eufórico. A la edad de 16 años le confié mi confusión sexual. No sabía si era gay o heterosexual. Me aseguró, me consoló. Según él, Dios me hizo así. Yo era gay y no había nada de qué avergonzarme. Dijo que un día yo podría establecerme con un hombre, al igual que un hombre se establece con una mujer. Y yo le creí. Luego abusó de mí. Y él dice en este relato de toda esta entrevista y en otras publicaciones que este problema es muy generalizado dentro de la Iglesia Católica. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque primero me ha impactado mucho con todo lo que se ha dicho de el Papa y todo lo demás, y cómo hay tantas personas. He estado leyendo sobre la Iglesia en Brasil, pues en el Vaticano, en muchos lugares hay mucho homosexual. Y ellos están predicando esto como un estilo de vida legal, posible, que así es, que no hay problema. Y esto tiene que ver con el tema del sermón de hoy, que dice que el Señor Jesucristo dijo que nosotros somos sal, pero cuando la sal pierde su razón de ser, hay gravísimos problemas. Y aquí esta iglesia ha perdido la razón de ser, se ha desviado completamente y tiene un problema gravísimo porque ha negado el matrimonio. Ha negado el matrimonio y ha creído que el celibato es superior, pero esto está trayendo, y siempre a través de los siglos ha traído gravísimos problemas en el comportamiento de los hombres
que pertenecen al sacerdocio. Y él dice en alguna parte también, este hombre Siambra, hay muchos ministerios y programas pastorales que operan dentro de cada diócesis importante de los Estados Unidos que promueven abiertamente la homosexualidad como un estilo de vida auténtico y viable. Y a él le parece eso terrible, porque él estaba buscando consejo, ayuda en un momento crítico de su juventud, cuando hay tanta incertidumbre, y no le dieron un buen consejo y fue abusado, y eso fue terrible para él. Y también las escrituras dicen y advierten que en el tiempo postrero, en estos tiempos que estamos viviendo, segunda de Timoteo, Pablo advierte del carácter terrible, malo de los hombres en los postreros días, y que iban a tener apariencia de piedad. A los ojos de la gente tienen apariencia, sus vestiduras y sus crucifijos y todo lo demás, y todos sus vestidos y sus movimientos calculados, pero ustedes tienen que leer lo que está pasando en los lugares donde capacitan a los curas y a los sacerdotes. Es algo terrible lo que sucede, la lucha, la soledad que hay en ellos, el abuso, el maltrato, es algo muy complejo. No todo el mundo, es cierto, no todos, pero hay un gran porcentaje de personas con este problema. Ahora, como les decía, en Mateo 5:13, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, la sal del mundo. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado el mundo? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. A través de los siglos, la manera como se preservaban los alimentos, y especialmente las carnes, el pescado, era salándolos para que no se pudrieran, para que no llegaran a un estado de putrefacción, de descomposición. Era esa la manera, con sal. Ese era el objetivo principal de la sal. Era preservar los alimentos de que se pudrieran. Y el Señor Jesucristo pone este ejemplo a sus seguidores y a nosotros hoy también. Y nos dice que nosotros somos en este mundo los que preservamos de que el mundo se pudra. Pero si las instituciones que hablan de ser de Cristo están podridas y han permitido que se les meta el mal, ¿cómo van a salar al mundo? ¿Cómo pueden hablar lo que es correcto? ¿Cómo pueden enseñar lo que es correcto? ¿Cómo pueden hablar de la familia, de lo que Cristo está haciendo a través de la familia? No lo pueden hacer, no lo entienden, no comprenden, no entienden, y perpetúan un pecado gravísimo. Y entonces, ¿qué sucede con la sal que deja de salar? Pues, según la escritura de Mateo 5, dice que no sirve para nada más, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así que, primero que todo, el mundo se ríe, se burla de una organización que tiene tantos líos y tantos problemas. No hay respeto hacia una organización así. Y nosotros como cristianos debemos evitar ese tipo de cosas que el mundo, este pensamiento es el pensamiento actual. Esa es la corriente más fuerte que hay. Hay pensadores, hay gente que está metiendo esta ideología de género en el mundo, y esa es su agenda, y lo quieren hacer para desvirtuar el matrimonio, para desbaratar el matrimonio como Cristo dijo que era, e inventar sus propias ideas y enseñar sus propias ideas del mundo. Y detrás de esto está el enemigo número uno de Dios y el enemigo del matrimonio, que es Satanás, el diablo. Está detrás de esto. Y entonces el mundo se ríe, incluso los que no son cristianos hablan
de este occidente corrompido, de este occidente podrido en sus costumbres, porque Occidente está lleno de esta mentalidad y esta manera de pensar y aceptan esta manera y la promueven y quieren llegar a los niños y desviarlos en sus ideas, en lo que son, y quieren quitarle los niños a sus padres para educarlos en esta manera de pensar. Y los cristianos necesitamos tener claridad. Somos la sal de la tierra. Necesitamos mantenernos firmes en medio de toda tribulación, porque miren, esto va a traer persecución, porque aquellos que aceptan y aman y promueven y enseñan este estilo de vida equivocado, pues sienten que son muy amorosos y sienten como esta iglesia la reciben como una iglesia muy amorosa. Y nosotros los que pensamos que no es que nosotros estemos en contra de las personas de ninguna manera, no, nosotros predicamos lo que Cristo predicó, y por predicar lo que Cristo predicó puede haber persecución. Puede haber persecución. Ya hemos visto, hemos oído las noticias de personas que han dicho no casamos a estos dos hombres o a estas dos mujeres, y se llenan de unos líos, la sociedad se les viene encima gravísimo. Y entonces vamos a esperar cuándo nos va a tocar a nosotros y cómo nos van a tratar, porque enseñamos la santidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, y no enseñamos y creemos que hay dificultades y hay problemas con esta idea del homosexualismo y el lesbianismo y todos los ismos que son inmoralidad, de la cual Pablo aquí le dice a los tesalonicenses: ustedes cuidado, nada de eso, honren el matrimonio, no permitan ninguna clase de mal, absténganse de toda clase de mal. Ahora, este testimonio de este hombre que estábamos viendo acá, de apellido Siambra, el testimonio de él es que lo que lo ayudó, entre muchas cosas, a cambiar fue, primero, nunca perdió la fe, nunca, a pesar de todo lo que le sucedió, nunca perdió la fe en Cristo, en su Salvador, el Señor Jesucristo. Pero segundo, le ayudó muchísimo el poder del ejemplo de hombres que tenían hogares, que tenían su esposa, sus hijos, y ese modelo en hombres que eran buenos esposos, que sabían llevar un matrimonio, que eran buenos padres, que eran buenos ciudadanos. Y él vio que eso era lo que él quería realmente. Si lo hubieran aconsejado, si le hubieran dicho en ese momento crítico de su vida que él era un hombre y que tenía que seguir el camino de ser hombre, Dios lo había hecho realmente hombre. Y él encontró en el buen ejemplo de amigos heterosexuales, es decir, varones que tienen su esposa y sus hijos, encontró el ejemplo que le inspiró, que le ayudó a cambiar, a ser transformado, a dejar el mundo en el que él había vivido, lleno de angustias, de acusaciones, de culpas, de problemas incluso de salud, que él vio, que fue testigo de amigos que murieron por SIDA y todo lo demás. Así que el poder del ejemplo, Dios nos ha llamado a que seamos luz, y el primer punto es que nosotros como cristianos necesitamos ser sal de la tierra, preservando y predicando la pureza del evangelio. Un evangelio puro, un evangelio no deteriorado, no la mitad del evangelio, no un evangelio acomodado, sino la plenitud del evangelio de Cristo. Estamos siendo llamados a conocer qué es el evangelio. Todo cristiano debe conocer el evangelio de Cristo, no solo que, y pues comenzando con ese fundamento de la salvación en Cristo, pero entrar más allá en las implicaciones, en la obra de Cristo, en su vida, su muerte, resurrección, ascensión.
ascender, ascensión. ¿Y qué significa para nosotros la obra de Cristo que está haciendo Él con nosotros? Así que el primer punto de ser sal es preservar y predicar la pureza del Evangelio. Segundo, nosotros debemos mostrarle al mundo lo que es correcto para que el mundo no se corrompa, no se dañe, no se descomponga, no se pudra. Nosotros somos el ejemplo de las buenas maneras, de las buenas cosas, de lo que es correcto, de lo que es de buen nombre, todo lo que sea puro. Nosotros somos ese ejemplo de esperanza, de servicio, de amar al prójimo. Señor, tenemos nosotros una misión muy grande de ser sal, es un reto inmensísimo. Y tercero dice, si la sal pierde sus propiedades no puede preservar y el mundo nos va a despreciar si nosotros no cumplimos con nuestro deber, la gente se va a burlar. ¿Qué es lo que está pasando, no? Está pasando porque la gente ha visto que la iglesia a veces comienza a hacer cosas que no son, a abusar del poder, a abusar del dinero, a abusar de cosas y se ríen de los cristianos. Necesitamos reganar la autoridad moral ante el mundo, ser sal que no pierde sus propiedades. Y cuarto, si nosotros nos dejamos arrastrar por la presión inmoral del mundo y por la presión del pecado del mundo, dejaremos de ser sal. Y tal vez una de las razones por las cuales las personas no quieren ser sal a veces es por el miedo a la persecución. Y ese primer punto de los tesalonicenses, estaban siendo perseguidos y existía la tentación de querer volver al judaísmo otra vez y hacerse amigos con aquellos que antes fueron amigos y guardar normas y leyes y cosas, porque eso les daba calma y paz y no había persecución. Pero ahora en Cristo estaban sufriendo persecución y a veces la persecución nos hace considerar las cosas y Dios nos dice, no importa, tú te mantienes en lo que es. Y en Apocalipsis 21 hay unas palabras fuertísimas cuando nosotros por miedo cedemos a la presión y cedemos a las cosas y nos dejamos arrastrar del mundo. Apocalipsis 21, comenzando en el versículo 7, dice así, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, es decir, los inmorales sexualmente, los que practican la inmoralidad sexual, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pero dice aquí, quiero hacer énfasis, los cobardes. ¿Quiénes son los cobardes? Qué fuerte esa palabra y me pega a mí durísimo porque son personas que conociendo la verdad no son capaces de mantenerse firmes en la verdad y ceden hacer lo malo solo por presión, porque todo el mundo hace lo malo, entonces ¿qué sentido tiene que yo haga lo bueno? Y se dejan arrastrar los cobardes que no dan testimonio de Cristo, que no viven como Cristo, que no mantienen los principios, que no predican el Evangelio. Así que hermanos, somos la sal de la tierra, que Dios nos ayude a hacerlo siempre y a ser muy, muy valientes para no dejarnos arrastrar por la presión del mundo y por no querer ser perseguidos. Nosotros bajemos nuestros estándares y seamos como el mundo. Necesitamos ser la sal de la tierra. Señor, te doy gracias por mis hermanos, los bendigo y te pedimos, Señor, todos como iglesia, que tú nos llenes de tu poder, que tú nos llenes de tu santidad, que tú nos llenes de dominio propio, de control, de valentía. Danos la valentía, Señor, para vivir como cristianos, como hijos tuyos, Señor, a pesar de lo que el mundo dice, porque el mundo perverso incluso ha dicho que el Señor Jesucristo, que sus discípulos eran homosexuales. Y eso es increíble, es abominable lo que el mundo dice, Señor.
Es abominable, Señor, lo que el mundo quiere presentar, y lo dicen gente que a veces son religiosos. Te pido que tú, Señor, nos ayudes a mantenernos como cristianos que somos sal y que preservamos y que guardamos tu verdad y que somos luz y sal en este mundo para que este mundo no se corrompa. En tu nombre, Señor, tu bendición esté sobre nosotros, Señor Jesús. Tu nombre al Padre, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén.